Hola, bienvenidos a este canal Instruarte, a donde aprendemos leyendo y escuchando. No se olviden suscribirse, darle like y compartir si les gusta el video. San Francisco de Sales. Audiolibro. Cuarta y última parte. Una nueva táctica. Las obras espirituales recuerdan un poco la labor del jardinero. Hay que cavar la tierra, hay que mezclarle el abono, hay que soportar largos y duros trabajos, muchas veces sin alegría, con una débil esperanza de ver las flores. Después de 4 meses de esfuerzos, viendo que no se adelantaba en nada, Francisco adoptó un nuevo método. Puesto que no lo querían oír, pues lo leerían. Se puso a escribir lo que hasta entonces predicaba. Cuando tenía listo un artículo, lo daba a copiar. Los distintos ejemplares eran fijados o distribuidos en las casas de los burgueses, ya que las hojas iban dirigidas a los señores de Thonon, es decir, a la población acomodada y culta del Chablais. Francisco comenzó esta predicación escrita y la prosiguió durante cerca de 2 años. El lenguaje de estas hojas era firme, que iba directamente a su objetivo. Nos hallamos frente a una lógica precisa. Es un erudito, un ardiente abogado que quiere arrebatar a sus lectores no con sentimientos, sino con textos escriturísticos, con hechos. Francisco triunfa en este papel inesperado. Pocas veces en la historia de la literatura se halla otra evolución como la de este joven autor. Supo inventar un estilo completamente nuevo, muy superior en claridad, en fuerza y en varonil elocuencia al de sus contemporáneos. Para mantener el afecto de sus escritos, Francisco se fue a vivir a Thonon. Perdía demasiado tiempo haciendo a diario el camino hasta la fortaleza. Su primo lo había abandonado. Pedro Luis creía que no se podía proseguir una obra difícil y una vida tan errante para la que el duque no proveía con nada. No hay que decir que el papá de Francisco hacía lo mismo que el duque. Y lo hacía con la precisa intención de obligar al hijo a que volviera. Solamente la señora de Boissy enviaba ocultamente a su hijo lo que podía. Hasta consiguió aquel invierno que un joven criado que quería a Francisco fuera a juntarse con él. Cierta noche salieron detrás de un matorral 2 hombres que, espada en mano, estaban a punto de arrojarse sobre Francisco. Él se fue directamente hacia ellos, mirándolos cara a cara. Ellos se detuvieron en seco. Él les habló como a unos niños sorprendidos en una travesura. Obtuvo su efecto. Estupefactos y alterados, le rogaron que los perdonara, mientras el joven criado que los acompañaba se había dado a la fuga. La primera espiga de la cosecha. Un día, el abogado Poncet, a fuerza de lecturas y discusiones, declaró a Francia que ya no dudaba más y que quería convertirse a la fe romana. La conversión del abogado Poncet hizo mucho ruido. Sin embargo, la tarea era inmensa y el duque que la había ordenado no se ocupaba de ella. Francisco sentía que sobre él se cernía aún un odio tenaz. Una noche, hallándose solo en su casa, oyó que forzaban la entrada. Se ocultó y aparecieron unos bandidos que lo buscaron inútilmente. Sabiendo que estaba allí, no dudaron en aplicarle un poder mágico. Tuvieron miedo y se escaparon. Cierto hombre afirmó haber visto contemporáneamente a Francisco en varios lugares. La idea de que fuera un brujo había cundido por comentario de los ministros. Hubo gente del pueblo que reclamó la hoguera para el brujo. Esto no lo turbaba. Ahora se atrevía a confesar y a dar la comunión en la iglesia de Thonon. Como no había altar, traía las reservas consagradas en su persona. Los católicos sabían que cuando se le veía con la vista baja, envuelto en su manto y sin saludarlos,
debían seguirle en silencio, pero un poco alejados, a fin de que su respeto por el dios oculto no llamara la atención. Por fin, el duque se acordó de aquella misión y mandó a preguntar al misionero lo que podía necesitar. Es muy necesario trabar una cierta amistad para sostener a un buen número de predicadores. Hace ya 2 años que estoy predicando, pero viviendo de limosnas y de lo que manda mi mamá. Necesito que me ayuden otros sacerdotes, pero no tenemos con qué comer ni con qué vestir. Quiera pues vuestra Alteza ordenar a algunos de sus senadores venir aquí para oír de cerca los argumentos que los predicadores presentan en favor de la Iglesia. Francisco esperó muchos meses la respuesta a estas peticiones. Ni el duque ni los senadores se hicieron vivos. Él necesitaba que le ayudaran un poco, porque después de la ida de su primo Luis, había quedado solo. El joven Roland que le había asignado su madre también había renunciado, por miedo a los ministros del Chablais. Quedaba solo. Aquel invierno se quebró un arco del puente del río Drans que Francisco cruzaba todas las mañanas. No quiso quedarse sin misa por tan poca cosa. Resolvió pasar sobre el madero que habían puesto de pilastro a pilastro, y arrastrándose de pie o de rodillas, pasaba a la otra orilla. El triunfo de la constancia y de la caridad. Día a día disminuían las hostilidades de los primeros tiempos. La gente se había acostumbrado a ver al joven sacerdote. Corrían, sin embargo, los comentarios en la ciudad. Un día de mercado, Francisco se atrevió a subirse a una silla y en medio de la plaza comenzó a predicar. La turba lo rodeó. Se hizo tan conmovedor el momento que el auditorio quedó silencioso, olvidándose de los vendedores. Todo esto molestaba a los ministros de Ginebra. Luis Viret los convocó, proponiéndoles un debate entre ellos y el sacerdote católico. La reunión fue decepcionante porque los ministros protestantes no asistieron. Claro que para Francisco este debate no celebrado equivalía a un triunfo. El mismo Papa Clemente VIII en persona le escribió para felicitarle. Este pequeño éxito del papado en pleno territorio protestante hizo ruido. Los ánimos iban cambiando. La corriente de las conversiones no se detenía. Después de 22 meses, Francisco contaba con 89 católicos. Entonces resolvió dar un gran golpe, celebrar la misa en la misma Tonón. Los síndicos protestaron por esta celebración, pues decían que el vicario de Annecy, con la misa católica, violaba la libertad de conciencia. El gran jefe de la reforma protestante era el humanista y poeta Teodoro de Bessé, quien se había encontrado con Calvino abrazando con entusiasmo su doctrina. Era un erudito indiscutible, un escritor de gran talento, pero era muy anciano y no salía ya de Ginebra. Corrían rumores de que con la edad hubiera disminuido el ardor de las convicciones de Bessé y que ya no conservaba hacia la fe romana la misma repulsión de antaño. Francisco prestó atención a estos rumores y decidió ir a la misma casa de Teodoro. Solicitó primero el permiso de Roma y así un día en el cual Bessé estaba solo, el atrevido Francisco aprovechó y entró en la casa. En verdad, era un simpático anciano que no tenía que aprender de nadie en cuanto a cortesía y afabilidad. Durante la conversación, observando Francisco que había ganado sus simpatías, le lanzó una pregunta tremenda. Señor, ¿es posible salvarse dentro de la Iglesia romana? Era una pregunta bomba. El anciano esperó para contestarle y al fin le dijo: sí, es posible salvarse en la Iglesia romana, y no se puede negar que es la Iglesia madre. Se acordaron para una nueva cita. Mientras en la antesala, algunas personas mirándose de reojo murmuraban sobre la astucia del sacerdote católico. Bessé, antes de despedir a Francisco, le dijo casi en secreto: si no estoy en buen camino, pida por mí, para que Dios en su misericordia
se digne conducirme a él. A pesar de las sospechas de los ministros que pusieron en guardia a su jefe, la abundancia de conversiones sobrepasó las expectativas de Francisco. Se lo supo ganar con su ciencia, con su oración, pero sobre todo con su dulzura. Se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Un domingo en San Hipólito, San Francisco dio un sermón sobre la verdadera caridad y comentó las palabras: si alguno te pega en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al salir de la iglesia, un calvinista lo detuvo y le dijo: si ahora te diera yo una bofetada, ¿volverías la cara para que te diese otra? Todos se apiñaron a su alrededor. Francisco respondió dulcemente: amigo, sé perfectamente lo que debía hacer, pero no sé lo que haría, porque estoy lleno de flaqueza como todos los demás hombres. De todas maneras, podéis ensayar. Naturalmente, algunos amigos lo censuraban por su modo de hablar. Hubieran deseado que de vez en cuando dijera algunas palabras fuertes. Francisco, sonriendo, contestaba: os aseguro que nunca me he servido de respuestas hirientes, sin que tuviera que arrepentirme luego. Hacemos más con amor y caridad que con severidad y rigor. Las palabras amargas de Francisco de Sales fueron un efecto tan raras que su biografía cita una sola. Fue alrededor de esta misma época, en una instrucción pública, estaba hablando de Calvino y se atrevió a decir: este maloliente. En aquel siglo violento, cuando los oradores católicos y protestantes se injuriaban hasta en el púlpito, era esta una expresión usual, pero pareció tan extraordinaria en la boca del dulce Francisco, que los que lo oyeron se hicieron la señal de la cruz, como si hubiesen oído una blasfemia. Después de 4 años de misión, el Chablais se había vuelto otra vez al catolicismo. Fue un triunfo para Francisco, un triunfo de su inteligencia, de su profunda fe en Dios y en María Santísima, pero también fue un triunfo de su gran dulzura y caridad. Ginebra misma renunció al calvinismo. Claro que todo esto se dice en pocas palabras, pero los sacrificios que le costaron al santo esos 4 años fueron innumerables. Francisco, obispo. Durante el verano del 97, Francisco fue elevado, sin saberlo, a la dignidad de obispo. Monseñor de Granier se sentía viejo. En la primavera creyó que iba a morir y experimentaba la necesidad de un ayudante, porque ya no se sentía de llevar solo la carga. Fue difícil hacerle aceptar a Francisco ese cargo. Ya anteriormente había manifestado su negativa a cualquier cargo que implicara el desempeño de la autoridad. Lo hacía por humildad. Todo el mundo lo sabía. De todos modos, ahora que el nombramiento venía desde Roma, no tenía más remedio que aceptar. Monseñor de Granier no sabía cómo notificar a Francisco su nombramiento. Para esto se valió de la señora de Boissy, madre del elegido. Mamá, no he nacido para mandar. Me basta con la responsabilidad de una parroquia. Escribiré, iré, volveré, haré cuanto plazca a Monseñor, pero no me siento de aceptar el obispado. Un sacerdote amigo que estaba presente le dijo: no hay nadie que no os desee. Vuestra elección es canónica, porque fue el pueblo quien la pidió, y vos sabéis que la voz del pueblo es la voz de Dios. Finalmente Francisco aceptó. Nunca impuso su autoridad y mucho menos su poder. Dominaba por la fuerza irresistible de sus palabras, pero más que todo por su dulzura, por su vida, por su sabiduría y humildad. Mucho menos ejerció su poder en el orden temporal, y si alguna vez lo hizo, fue siempre para el bien de las almas. Todo el apostolado de Francisco tiene sabor de Belén, porque había de paz, de bondad, de comprensión, de salvación, que no humilla, de autoridad que sirve, del mayor que se hace pequeño para revelar mejor la imagen de Cristo al mundo.
Todo lo que estamos diciendo no es pura teoría o exageración. Francisco fue siempre el hombre de la dulzura. Los pequeños y humildes, sus predilectos. Algunos espíritus mezquinos, que nunca faltan, criticaban este proceder. Les irritaba que todo un obispo se entretuviera en semejante nadería. Decían de él y de su catecismo: qué funesta y extravagante ocurrencia colocar a los doctos a la altura de los ignorantes. El obispo, según ellos, era demasiado dulce y demasiado acogedor para los pequeños. El agrio de Ager, al cual había nombrado canónigo, le ponía al corriente de todas estas murmuraciones y lo acusaba de envilecer su dignidad. Francisco no se turbaba, no valía la pena, las consideraba habladurías sin importancia, eterna necesidad humana de criticar. Por eso continuaba a pesar de todo, en todo lo que creía conveniente y útil para la eficiencia del apostolado. Una vez perdió la paciencia. He aquí un pequeño escrito que mandó a un noble canónigo que rehusaba obstinadamente y criticaba ásperamente el estilo popular del obispo. Señor Dean, quiero absolutamente y sin réplica, le ordeno a vuestro capítulo y a vos, en virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión, en fe de lo cual firmo la presente. Francisco de Sales. Hay que confesar que en toda su enorme correspondencia no se repite este tono. Esta esquela excepcional quería decir, una vez por todas: ya veis que si quisiera enfadarme... El hombre de todos los tiempos tiene una sensibilidad especial para descubrir, a través del prójimo que se le entrega, que sale a su encuentro, que lo ayuda a empujar la rueda del progreso, que sufre y espera por él, el rostro bondadoso de Dios. Francisco se daba a todos sin excepción, a los nobles, a los burgueses, a los plebeyos. Era el compañero, el amigo y el hermano de todos. ¿Cómo revelar a Cristo a mi prójimo?, se preguntaba. ¿Cómo llenar sus ojos de luz? ¿Cómo cultivar su corazón para que descubra la presencia caliente de nuestro hombre Dios, nuestro Jesús, Padre de la historia? Y buscaba los caminos mejores para realizar este magnífico programa. No le importó romper esquemas y métodos. ¿No fue Cristo el que rompió todos los esquemas de la divinidad haciéndose hombre? Yo soy el obispo de todos, pero más que todo, quiero ser el amigo y el hermano de todos. Francisco no se contentó con entregarles la palabra de Dios, sino que él mismo se entregó a ellos. Francisco, escritor. Hay que decir que en aquel tiempo los asuntos concernientes a la religión apasionaban a la gente, pero en materia de lecturas espirituales, los espíritus superiores y los sacerdotes poseían una literatura abundante, mientras que la gente sencilla apenas encontraba algo que fuera de su gusto. Esto traía como consecuencia que el vivir honestamente en aquel tiempo era muy difícil y privaba la idea de que para ser santo era necesario entrar en conventos o pertenecer a cierta clase de gente. Francisco de Sales modificó esta opinión, escribiendo en forma sencillísima. No usaba palabras griegas o latinas. Cuando empezó a escribir, pensó en un librito sencillo dirigido especialmente a los laicos, más que a religiosos. Un libro breve, fácil de comprender. La forma debía ser llena de comparaciones pintorescas, de fácil y agradable lectura. Debemos unir a esta novedad el caudal de cualidades innatas de Francisco. Era hombre que poseía el sentido de la justa medida, todas sus dotes personales, su comprensión, su serenidad, su radiante amor a Dios y a los hombres, su alegría y optimismo, todo transparentaba un estilo que era casi la expresión de su rostro. Por eso, su primer libro, La Introducción, tuvo un extraordinario éxito. De ningún otro libro se había podido decir: queríamos encontrar un autor y encontramos a un hombre. Logró destruir el mito de que ser bueno, honrado y piadoso es cosa exclusiva de curas y de monjas. En otras palabras,
la santidad no es privilegio de pocos, sino destino de todos. Una santidad moderna, adaptada a todos. No faltaron los que le criticaban sus libros tratándole de simplista, ingenuo, innovador. Él no se dejaba desanimar. A los que murmuraban les decía: sean blancos o sean negros, los terneritos, el lobo no cesará de comérselos si puede hacerlo. Hagamos lo que hagamos, habrá siempre gente que murmura. A Francisco le interesaba que sus libros lo pudieran leer sobre todo la gente sencilla. Él quería enseñar a acomodar la práctica de la religión, en particular modo vida, la oración, la recepción de los sacramentos y la meditación, a las fuerzas, a los trabajos y deberes de cada cual. Dice en su primer librito: ¿estaría bien que un obispo quisiera hacer una vida solitaria como los cartujos? ¿Y si los casados no quisieran tener nada como los capuchinos? ¿O si un obrero se pasara todo el día en la iglesia? Esta sería una manera ridícula de practicar la religión, desarreglada y hasta insoportable. La práctica de la religión debe seguir la vocación de cada uno, de lo contrario es falsa. Tuvo también la inteligente idea de dividir su libro en capítulos pequeños, de manera que unos tras otros atrajeran al lector. Los viajeros que saben que a poca distancia de su camino hay algún lindo jardín, dan fácilmente este pequeño rodeo para ir a verlo. Del mismo modo, quien sabe que el fin de un capítulo está a poca distancia del comienzo, se detiene, sobre todo si es joven, a leerlo gustosamente. La imagen de Dios que Francisco quería presentar era verdaderamente extraordinaria y casi desconcertante. Un Dios distinto al que pintaban los predicadores de la época. Francisco pone a Dios en todo lo que el hombre ama. Es todo lo que el hombre aún no tiene. Un lector de París escribe a Francisco felicitándole y le dice: pensaba que Dios fuera otra cosa. El arzobispo de Viena le pide que le mande unas copias de su introducción. Le felicita calurosamente por la manera revolucionaria de presentar a Dios. Al niño el juguete lo atrae hasta que lo abre y ve que no tiene nada dentro. El Dios que presenta usted, Monseñor Francisco, empieza a atraer al lector cuando al hurgar en su misterio, al tocarle, al abrirle el corazón, advierte que es siempre distinto, siempre nuevo. Lo felicito de veras. Con una imagen nueva, moderna de Dios, entraba también una forma nueva de amarlo, de buscarlo y de encontrarlo. El santo de la amistad. No hay santo que haya movido tantas plumas como Francisco de Sales. Un salesiano alemán hizo su tesis doctoral sobre todos los escritos del santo. Entre libros, folletos, artículos y revistas, pudo recoger casi 1 millar. Su vida se ha escrito casi 30 veces. Puede decirse que la nota fundamental de Francisco de Sales, su atmósfera de santidad, fue la amistad. No exageramos si entre todos los santos lo llamamos por excelencia el santo de la amistad. Tenía un culto hacia ella. Alguien dijo que la amistad es un cisne negro o un mirlo blanco. La mayoría de los hombres mueren sin haber vivido la incomparable experiencia de la amistad. La amistad era algo central para Francisco, porque según su temperamento, la consideraba esencial en la vida humana. El dicho popular que afirma que entre santo y santa, pared de cal y canto, vale para santos de cartón. Cristo mismo nos dio el ejemplo, y ya en los tiempos apostólicos encontramos amistades límpidas y constructivas. Francisco y Santa Juana de Chantal fueron 2 almas gemelas, 2 creyentes intergérrimos, 2 exigentes ascetas y 2 entrañables amigos. Un amor bien ordenado no se opone a otros vínculos, aun los más sagrados. La amistad para Francisco no era un motivo para alejarlo de Dios. Hace tiempo que esa amistad no se me sale del pensamiento, no para distraerme, sino para pegarme más a Dios. No sé lo que Él me quiere indicar con esto. Más adelante escribió: aproveché mi afecto
utilicé todo lo que Dios me dio en servicio de los espíritus. Estos lazos no son contrarios a ningún otro. No hay rosas sin espinas. Francisco había tenido siempre a su lado a personas de mal carácter. Primero, su preceptor, luego el administrador Roland y su limosnero Miguel Fabré. A todos estos agrios personajes se juntó otro, nada menos que su hermano, el padre Juan de Sales. Escribe a Santa Juana de Chantal: pero nuestra querida princesa y todos los príncipes estiman muchísimo a mi hermano Juan, y lo van a nombrar pronto coadjutor mío. Y lo excelente del caso es que yo no he pedido nada, ni directa ni indirectamente. Al cabo de unos meses, Juan de Sales fue consagrado obispo coadjutor de su hermano. Durante los primeros tiempos, Francisco se ocupaba a diario, muchas veces, en hacer de su hermano un buen obispo. Aquel joven prelado era inteligente y activo, y Francisco decía de él: reparará muchas faltas que yo he cometido en mi cargo, en el cual confieso haber fallado en todo, menos en el afecto. No obstante, se veía que no sería nunca un nuevo Francisco. Tenía un aspecto austero, hablaba poco, despedía en su despacho a los inoportunos y sobre todo carecía de aquella suavidad a la que estaba acostumbrada la gente de Annecy. Lo poco que sabemos de las relaciones con su hermano muestran claramente una gran diferencia. Un día que rezaban juntos el oficio, Francisco fue llamado para una confesión que duró mucho tiempo. Cuando regresó, su hermano impaciente supo en un primer momento contenerse. Reanudaron el rezo, pero se equivocaron de página. Entonces Juan estalló y regañó duramente a su hermano. Francisco respondió dulcemente que Dios es demasiado condescendiente para enfadarse por un detalle tan pequeño, que se contentaría con aquel rezo y que no era necesario comenzar de nuevo la oración. Otra vez, a la hora de la comida, una pobre mujer preguntó por Francisco. También ella lo detuvo mucho tiempo. Cuando se sentaron a la mesa, Juan exhaló todo su mal humor. Francisco dejó que pasara la tempestad y contestó: creo que en el mundo hay una mujer dichosa. La que vino a hablarme es la mujer, con la cual deberías haberte casado en caso de haberte contraído el matrimonio que habías pensado, pues con estos arrebatos lo hubieras hecho sufrir mucho. Luego, cambiando completamente de tono: ves, querido hermano, los obispos no debemos negarnos nunca a nadie. Si queremos cumplir con nuestro deber, es menester que seamos como esos grandes surtidores públicos, de los que todo el mundo tiene derecho a sacar agua, no solamente las personas, sino también los animales, cuando se acercan a apaciguar su sed. Dos hermanos, dos obispos, dos caracteres completamente distintos. Pero lo más grande era que Francisco no perdía su calma y serenidad. Enfermedad y muerte de Francisco. Al fin de la jornada, Jesús dijo: vamos a la otra orilla. Parece que ya la agotada naturaleza de Francisco sufrió un gran cambio durante el invierno de 1622. Había recibido del Papa varios encargos. Luego también el rey Luis XIII y Ana de Austria lo querían ver en Lyon. Ya estaba muy delicado de salud. En Etienne, el patrón de un barco se negó a admitirle porque no llevaba pasaporte. Los que lo acompañaban se quejaban e indignaban contra el hombre. Dejadlo, decía Francisco. Él sabe su oficio de barquero y nosotros no sabemos el de viajeros. En Avignon, el obispo lo recibió como se recibe un santo. En las calles de esa ciudad la gente se apretujaba a su paso para tocarlo y besar la orilla de su manto. Todo esto lo apenaba mucho. Hay que vivir dentro de la sinceridad, no hacer el loco ni el juicioso, porque le venían ganas de hacer cosas raras como San Felipe Neri para desengañar al pueblo sobre su santidad. El día después de la fiesta de San Juan, lavándose las manos y la cara con agua caliente, dijo a Roland: noto que mi vista pierde mucho. Esto significa que es tiempo de partir. Y la hora de partir llegó a las 8 de la noche del día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. A medianoche dio muchas señales de que se aproximaba su fin, por lo cual corrieron a la iglesia parroquial a pedir los santos óleos.
A las 5 de la tarde los médicos se decidieron a utilizar los últimos recursos. Le aplicaron por 2 veces un botón de hierro candente en la nuca. Esto precipitó el deceso. La agonía fue bastante larga. Francisco entró en coma y a las 8 de la noche del 28 de diciembre entregaba su alma al Creador. Francisco Santo. En León, el 29 de diciembre, muchísima gente desfiló por la pobre casita donde el santo acababa de morir. Los cirujanos le hicieron la autopsia. El corazón de Francisco fue enviado al monasterio de la Visitación, donde estaban las religiosas que él había fundado. Dicen los biógrafos que no quedó el menor pedazo de ropa de los vestidos que había usado. Todo se lo llevó la gente. Embalsamaron el cuerpo y lo revistieron de blancos hábitos pontificales. Después de los funerales, el fiel Roland quería enviar sus restos a Saboya, pero los leoneses no se lo permitieron. El 11 de enero se abrió su testamento. Francisco quería que lo enterraran en la iglesia de Annecy, y si no moría en esta ciudad, dejaba la elección del lugar a las personas de su séquito. Después de 4 días de viaje, el ataúd llegó a Annecy. En un instante toda la ciudad quedó desierta para ir a recibir a su dulce pastor. Era domingo. Por la noche del martes los restos de Francisco fueron trasladados a la Visitación. En 1626, la Santa Sede nombró una comisión de obispos para preparar la beatificación. Surgió la famosa peste por toda Europa. Se detuvieron las investigaciones por espacio de 3 años. En 1632 se abrió la tumba. Fue imposible contener la muchedumbre. Los comisarios prohibieron tocar el cuerpo y así toda la ciudad, muda de emoción, desfiló ante su obispo dormido. La iglesia lo proclamó beato el 28 de diciembre de 1661 y santo el 19 de abril de 1664. Pío IX lo declaró doctor de la iglesia. Poco más tarde fue proclamado protector de la imprenta periodística católica. Hay muchas clases de santos y todos ellos se asemejan en una sola cosa, en el cuidado que han tenido de tender hacia una misma meta. Y esa meta es Dios. Esta es la vida e historia de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia. Audiolibro. 4ª y última parte.